Bueno, hay un tema realmente importante porque lo ha reflejado una publicación importante en el mundo como es Time. Y es un tema que realmente es curioso también, porque se habla de qué es la inteligencia. La pregunta a nuestro neurólogo habitual, el doctor Alejandro Anderson. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo les va? Muy bien. Y sí, es cierto, porque uno se plantea, ¿no? Primero, ¿qué es la inteligencia? Exacto. Que sería bueno comentarle a nuestros televidentes que la inteligencia es la capacidad de resolver un problema, de solucionarlo, pero no solo usando el conocimiento previo, sino yendo más allá de la pura repetición de lo que uno vio. Requiere una cuota de originalidad, requiere cierta creatividad. Eso es la inteligencia. Hay muchísimas definiciones de inteligencia, pero todas rondan alrededor de este concepto que les estamos contando. ¿Existe algún tipo de test que permita evaluar precisamente la inteligencia de un individuo? Sí, hay muchos test. Lo típico ha sido siempre medir el cociente intelectual, que como todos sabemos hace al juicio, al razonamiento, la capacidad de abstraer, en parte entra el tema memoria, pero hay muchas más cosas hoy en día, porque no solamente se mide el cociente intelectual típico, ese que ronda entre 90 y 110 que tiene la mayoría de la población, sino que ahora se puede medir el cociente emocional, porque se ha visto que para que la gente tenga éxito y alcance sus objetivos, también tiene que tener un grado importante de equilibrio emocional, tolerancia al estrés y por sobre todas las cosas saber cómo manejarse con la gente, cómo manejarse con sus superiores y con sus inferiores. Y después también hay test que puede medir el cociente corporal, porque un gran jugador de fútbol o un gran bailador de ballet también tiene su inteligencia corporal, pero tiene su inteligencia. La capacidad de mando. Algo, viste que a una persona se le dice, es un líder natural, tiene capacidad de mando. ¿Tiene que ver con inteligencia? Absolutamente. Esa es otra de las cosas que hoy en día se puede medir. Entonces se mide ese cociente de mando y ese cociente de mando se lo mide tanto en los gerentes como en los líderes. Los gerentes, ambos pueden mandar, pero el gerente es alguien más analítico, más racional. En cambio el líder es alguien más emocional y que realmente le nace más la capacidad de mando. Y en estos test lo que miden es la capacidad de, por supuesto miden un poco la inteligencia, pero también miden la agresividad, la capacidad de percibir qué requiere o qué busca la gente a la cual está mandando. Bueno, hay toda una serie de cuestiones donde se mezcla lo emocional y lo intelectual, apuntando al tema mando muy interesantes y que, bueno, que tiene muchísimo valor hoy en día, sobre todo en las empresas. Y esta investigación que hace Time, realmente curiosa por el sistema que emplea, ¿por qué no se la contás a la gente? Sí, por supuesto, porque uno dice, ¿y dónde está la inteligencia? Miren, todos los secretos de la mente, absolutamente todos, están en el cerebro. Pero bueno, hay que entender y hay que saber cómo buscarlos y encontrarlos. En este caso, en la inteligencia, yo les voy a contar que en el MIT, en esta importante universidad, donde se trabaja mucho, por supuesto, en el área de inteligencia, y no solamente en la inteligencia natural y humana, sino en la inteligencia artificial, han descubierto un gen sumamente importante que está en una parte del cerebro que se llama lóbulo límbico. Este gen, en síntesis, lo que hace es regular un receptor que se llama NMDA. Ese receptor es como un túnel, que a veces tiene la puertita abierta y a veces tiene la puertita cerrada. En la medida que hay más receptores que pueden abrir su puertita, se facilita más el mecanismo de conexión eléctrica entre las neuronas y de que persista en el cerebro la información. Porque cuando alguien ve algo, sea un ser humano o un animalito de experimentación, y ha tenido la experiencia de ese algo, después eso tiene que persistir en forma de memoria para poder usarlo más tarde. Lo que hace este gen, en gran parte, es poder memorizar. Y bueno, la cuestión es que hay un lote de ratitas donde tienen activamente desarrollado este gen y otras que no. Las sometieron a 6 test. Por ejemplo, un test era ponerlas en una especie de piletita con un líquido opaco que solamente en una esquina tenía una plataforma que les permitía salir a la superficie. Y bueno, las ratitas con el gen inmediatamente se acordaban que en tal esquina de la piletita estaba la plataforma elevada. Notable. Bueno, los test son muy interesantes, pero nos llevaría un tiempo explicarlo, pero lo que importa es el concepto.
de que hay genes vinculados a la inteligencia, así como hay genes que pueden dar el color de los ojos, otros pueden dar la altura y un montón de otros rasgos físicos, también hay genes que son responsables de la inteligencia, al menos de lo que traemos al mundo, porque siempre está la discusión, ¿cuánto se hereda? ¿Cuánto se adquiere en el mundo de la inteligencia? Las dos cosas son ciertas. Uno tiene que tener un entramado de neuronas, una cantidad de neuronas que luego puedan ir incorporando las experiencias. En la medida que eso se puede armar, se logra un buen cociente intelectual. Ambas cosas tienen que estar presentes. Y bueno, esto se refiere a ese entramado con el cual venimos. Lo vamos a seguir este tema porque después, y con el correr del tiempo, seguramente esto va a servir para desarrollar los ejecutivos del futuro. Absolutamente. Por acá seguramente va a pasar la cosa. Y había una nota muy buena del Silicon Valley. Por eso lo vamos a seguir hablando porque es muy importante. Volvemos a la pausa y volvemos después con la última nota preparada para hoy en Salud 2000.